Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de análisis instrumental. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de microscopía de fuerza atómica con sus siglas AFM. Nuestro equipo está integrado por Rodríguez Lugo Daniel, Zavala Calderón Itsuri y Linares Bedoya María Teresa. Comenzamos. Primero cabe destacar o cabe mencionar qué es AFM. Bueno, el AFM es una de las varias técnicas llamadas SPM por sus siglas en inglés, pero es la microscopía de sonda de barrido. Esta microscopía de sonda de barrido consiste en una familia de formas de microscopía donde una sonda puntiaguda barre la superficie de una muestra, monitorizándose las interacciones que ocurren entre la punta y la muestra. Ahora sí, enfocándonos sobre el AFM, es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas atómicas o moleculares del orden de los nanonewton entre una punta de diámetro nanométrico y una muestra, y de esta manera, al ir rastreando la muestra con una punta muy afilada, podemos registrar continuamente la topografía de su superficie, obteniendo así una imagen 2D y 3D de la superficie, con una resolución de 10 a 9 nanómetros. Bueno, con este instrumento podemos obtener un registro de la topografía de la superficie, podemos obtener datos de rugosidad y una información paralela y perpendicular de la muestra, datos sobre adherencia, datos sobre las propiedades de los materiales y datos sobre su rigidez. Además, se cabe destacar que esta técnica es ampliamente utilizada en análisis de nanomateriales y es muy útil ya que no requiere trabajar en condiciones ni de vacío, la muestra no requiere una preparación sofisticada y no es necesario que la muestra a analizar sea conductora o se encuentre recubierto de cualquier cosa. Esto amplía nuestras muestras que podemos utilizar en el AFM. También cabe destacar que no es posible hacer análisis de gases y líquidos. El principio de funcionamiento de la AFM es sorprendentemente sencillo. De hecho, es el mismo principio de funcionamiento que nos permite determinar nuestro peso en algunas básculas de resorte. Un resorte con una constante elástica conocida es comprimido por una fuerza arbitraria de magnitud F. La compresión del resorte, el cual tiene una constante elástica, es una medida directa de la fuerza ejercida y esta obedece a la ley de Hooke. La diferencia que tenemos entre la báscula y el resorte utilizado en el AFM es la sensibilidad de la medición. El resorte utilizado en AFM es una micropalanca flexible que típicamente posee una rigidez de 0.01 newton por metro a 50 newtons por metro. Si una punta muy afilada, con una curvatura de unos pocos nanómetros de diámetro, se adjunta a una micropalanca, es posible medir la fuerza de interacción que hay entre la punta y la muestra a través de flexión de esta micropalanca. En consecuencia, la detección precisa de la flexión es la característica clave de un AFM. Debido al pequeño diámetro de la punta, la sonda que interactúa con la muestra es sensible a varios tipos de fuerzas, como podemos ver en la gráfica. En su viaje hacia la superficie, la micropalanca experimenta fuerzas atractivas. Estas son principalmente atribuidas a las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de repulsión se explican con el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que las nubes cargadas de dos electrones que tienen los mismos números cuánticos posean un traslape significativo. Y este tipo de fuerzas, las repulsivas, son las más importantes cuando se realizan experimentos de modo convencional de contacto. Tenemos modos principales, métodos, que son modos de contacto,
modo de no contacto y modo intermitente. En el modo de no contacto, en ese modo de aplicación, la punta mantiene un contacto físico suave con la muestra. La punta se une al final del cantilever con una baja constante de resorte. Esta baja es menor que la constante de resorte efectiva que mantienen los átomos de la muestra. Conforme la punta barre la superficie, la muestra de contacto origina la flexión del cantilever, de modo que éste se adapta a la superficie topográfica de la muestra. Como resultado, la fuerza de Van der Waals se equilibra con cualquier otra fuerza que intente mantener juntos a los átomos. En este proceso también se encuentran otras fuerzas, que es la fuerza de capilaridad ejercida sobre una delgada lámina de agua que a menudo está presente en el medio ambiente, y la fuerza ejercida por el mismo cantilever. La fuerza total que se ejerce la punta sobre la muestra es la suma de las dos fuerzas, que es capilaridad y la fuerza del cantilever, y debe ser equilibrada a la fuerza de Van der Waals. La magnitud varía entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7 menos 10 a la menos 6 newtons. Las ventajas que tenemos en este modo de contacto es que es una amplia gama de muestras a analizar. Se pueden realizar medidas de elasticidad, se pueden realizar medidas in situ en una celda líquida o en la celda electroquímica. Las resoluciones verticales y horizontales son muy elevadas. Las desventajas son que la punta está en contacto con la superficie, problemas de destrucción de la punta o modificación de la superficie, arrastre de partículas. Las capas de agua absorbida generan problemas de importantes fuerzas de capilaridad y se presentan cargas electrostáticas de superficie. Bueno, ahora referente al modo de no contacto, esta técnica se abrevia con las siglas NCAFM y se utiliza cuando no se requiere deteriorar la superficie a medir. En esta técnica se va a excitar el cantilever cerca de su frecuencia de resonancia, de modo que vibre cerca de la superficie de la muestra a una distancia comprendida entre los 10 y los 100 Armstrong. Ustedes se preguntarán qué es el cantilever. Bueno, en la parte izquierda de la diapositiva tengo un pequeño diagrama que muestra cuál es el cantilever del aparato. La fuerza que ejerce la punta sobre la muestra es muy baja, es de 10 a la menos 2 newton, y el trabajo con fuerzas tan débiles hace imposible hacer el modo de fuerza constante, y además estas son difíciles de medir. La sensibilidad de la técnica proviene de la frecuencia de resonancia del cantilever. El cantilever vibra a frecuencias de 100 a 400 kilohertz y, como ya mencioné antes, amplitudes de 10 a 100 Armstrongs. Y conforme se acerca la punta de la superficie, se detectan cambios en la frecuencia de resonancia o en la amplitud, con una resolución vertical por debajo de los Armstrongs. Tenemos varias ventajas al utilizar este modo, en el cual no existe modificación ni contaminación de la superficie en la muestra, y además de que se pueden medir diferentes gradientes de fuerzas. Estas fuerzas pueden ser magnéticas, electrostáticas o etcétera. Pero también, desgraciadamente, tenemos desventajas, como son las resoluciones altas, a las cuales se requieren que la punta se sitúe muy cerca de la superficie, además de que el barrido ha de ser muy lento por no perder el contacto de la superficie. Cabe mencionar o destacar que este contacto es imaginario, porque recordemos que estamos en el modo de no contacto. La oscilación de la punta se puede ver frenada por la existencia de capas de agua o contaminación. Esto es muy importante porque estas gotas de agua se pueden confundir
con la topografía de la muestra, como podemos observar en la imagen. En el método de contacto de la AFM, como podemos ver, no se ve afectada, esa gota de agua no se ve afectada en su topografía. Sin embargo, en la imagen de no contacto, sí se ve afectada su topografía de la muestra. El modo de contacto intermitente o AM-AFM es muy popular por su versatilidad y su relativa simplicidad. Se dice que es versátil, puesto que es adecuada para funcionar en distintos ambientes como aire, vacío e inclusive en algunos líquidos. Y esta técnica es relativamente simple, puesto que lo único que se controla es la amplitud. El modo de contacto intermitente es el método más básico de los métodos dinámicos y además es el método más frecuentemente utilizado en AFM. En este método, la micropalanca se hace vibrar con amplitudes en el rango nanométrico, entre 5 y 200 nanómetros. Por esta razón, se conoce que es una técnica con amplitudes relativamente grandes, ya que, por ejemplo, en el método anterior era entre 10 y 100 Armstrongs, o sea, es una diferencia muy grande. Y los canales u observables recopilados en un experimento de contacto intermitente son simplemente la amplitud y la base. Y la fase, perdón. Al igual que en el método de contacto, las exploraciones con los ejes X y Y, así como los cambios en el eje Z, generan una imagen topográfica de la superficie que estamos estudiando. Y estos cambios topográficos generan cambios en la amplitud de oscilación. Es importante mencionar que en el modo AM-AFM se escoge una amplitud en el experimento correspondiente a una fracción de la amplitud libre. Tanto la amplitud libre de la punta como esta fracción de amplitud libre se escogen durante el experimento. La elección de estos parámetros añade complejidad si lo comparamos con otros modos, donde el usuario únicamente se preocupa por una variable, que es la deflexión de la micropalanca. Es por ello que, en general, el aumento del grado de satisfacción del método permite la recopilación de una mayor cantidad de información, pero al mismo tiempo requiere un mayor juicio, conocimiento y experiencia del usuario. Lo anterior debido a que la magnitud a escoger de las variables afecta de manera significativa los resultados obtenidos. Es reconocido que el AM-AFM ofrece una poderosa posibilidad de trazar variaciones en diferentes partes, como por ejemplo la composición, la fricción, la viscoelasticidad y la adhesión de la superficie de la muestra. Este método se conoce también como obtención de imágenes de fase. Tiene ventajas, por ejemplo, una resolución lateral mejorada, un impacto predominante vertical y superficies blandas rigidizadas por viscoelasticidad. Y en desventajas solo encontramos que tiene barridos más lentos y que no se llega a una resolución atómica. Un ejemplo importante de este método es que con su advenimiento ha sido posible obtener imágenes de moléculas de ADN, de anticuerpos, de membranas proteínicas, de moléculas proteínicas individuales, las cuales eran imposibles obtener con los métodos elásticos y únicamente fue logrado hasta que este método dinámico se introdujo. Aquí vemos un pequeño resumen de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos. Por ejemplo, el método de contacto tiene altas velocidades de barrido y tiene resolución atómica. El contacto intermitente tiene una mayor resolución lateral y una menor interacción con la muestra. Y en el método de no contacto no se aplica fuerza sobre la muestra y es útil para muestras hidrofóbicas. Esto es importante. Pero en inconvenientes podemos ver que en el método de contacto tenemos varios. Las fuerzas laterales pueden distorsionar la imagen, las fuerzas normales son fuertes,
y hay un daño para las muestras blandas. En el método de contacto intermitente tenemos una menor velocidad de barrido, pero como les mencioné, no se llega a una resolución atómica. Y en el método de no contacto tenemos una menor resolución lateral y una menor velocidad de barrido. Las aplicaciones son un campo muy amplio que tenemos algunos ejemplos aquí, que sería la microelectrónica, que se da en la medida de semiconductores al vacío y ultravacío, cristalografía, estructura, entre otras. Tenemos las capas finas, que todas las capas finas se pueden analizar obteniendo medidas de tamaños de grano, distribución, rugosidad y perfil. La caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos. Tenemos cálculos de parámetros de celda unidad, orientación cristalina, defectos puntuales, crecimientos de monocapas, absorción de moléculas. En las aplicaciones relacionadas con polímeros podemos conseguir resoluciones muy elevadas sin preparar la partícula de las muestras. Además de las medidas de estructura, son accesibles medidas de elasticidad y de fricción local. En biología, en esta área las medidas de muestras son de gran interés gracias a la posibilidad de análisis en medio líquido que permite visualización de las células vivas. También tenemos aplicaciones que van en la nanolitografía, que se utiliza la punta para modificar las superficies. Esto es específicamente en la prueba, en el modo de contacto. Tenemos también organización de fases en polímeros nanoestructurados, distribución de fases cristalinas y amorfas, indentación y propiedades magnéticas, eléctricas en inmersión y de adhesión. El siguiente video es para complementar la información. Toma lugar. Para poner la nanoescala en una perspectiva más comprensible, tenga en cuenta que el tamaño de un átomo en comparación con una manzana es similar al tamaño de una manzana en relación con el planeta Tierra. Los microscopios de fuerza atómica AFM nos ofrecen una ventana a este mundo de nanoescala. Principio AFM. Sensor de superficie. Un AFM utiliza una micropalanca con una punta muy afilada en su vértice para escanear la superficie de la muestra. A medida que la punta se acerca a la muestra, las fuerzas de atracción de corto alcance entre la superficie y la punta de la micropalanca provocan que ésta se flexione hacia la superficie. Sin embargo, debido a que la punta continúa aproximándose a la superficie hasta llegar a tocarla, se observa un aumento de las fuerzas repulsivas que inducen una inversión de la flexión de la micropalanca contra la superficie. Método de detección. Se emplea un haz láser para detectar desviaciones en la micropalanca hacia o contra la superficie. Haciendo reflejar el haz incidente en la parte superior plana de la micropalanca, cualquier movimiento de la micropalanca producirá pequeños cambios en la dirección del rayo reflejado. Empleando un fotodiodo sensible a la posición, PSPD, se pueden monitorizar estos cambios de posición. Así, si una punta de AFM pasa sobre una superficie elevada, la flexión contra la superficie de la micropalanca resultante y el subsecuente cambio en la dirección del rayo reflejado se registra por los cambios de la posición del haz láser medidos en el PSPD. Adquisición de imágenes. La obtención de la imagen topográfica de AFM en una muestra se realiza explorando la superficie con la micropalanca en la zona de interés. La transición entre accidentes topográficos elevados y deprimidos en la superficie de la muestra influyen en la desviación de la micropalanca, que se monitoriza en el PSPD. Usando un circuito de retroalimentación para controlar la altura de la punta sobre la superficie y buscando mantener constante la posición del láser sobre el PSPD, el AFM puede generar un mapa topográfico exacto de las características superficiales. Imagen estándar. Modo de contacto. En este método, la micropalanca se desplaza a lo largo de la superficie de la muestra. Debido a que la micropalanca está en contacto con la superficie, la fuerza repulsiva fuerte causa que la micropalanca se desvíe cuando pasa sobre distintos accidentes topográficos. Modo de no contacto. En esta técnica, la micropalanca oscila a poca distancia justo por encima de la superficie a medida que explora.
Un circuito de retroalimentación preciso de alta velocidad evita que la punta de la micropalanca estrelle contra la superficie, preservando la agudeza de la punta y dejando la superficie intacta. Cuando la punta se acerca a la superficie de la muestra, disminuye la amplitud de oscilación de la micropalanca. Utilizando el circuito de retroalimentación para corregir estas desviaciones de amplitud, se puede generar una imagen de la topografía de la superficie. Modo de contacto intermitente. Con esta técnica alternativa al modo de no contacto, la micropalanca oscila también justo por encima de la superficie, tocándola de forma intermitente, pero a una mucho mayor amplitud de oscilación. Al ser la oscilación más grande, la señal de flexión de la micropalanca será suficientemente grande para monitorizarla con el circuito de control y por lo tanto permite un control más fácil para la retroalimentación de la topografía. Esto produce resultados aceptables de AFM en principio, pero destruye la agudeza de la punta a una gran velocidad y en poco tiempo acelera la pérdida de la resolución en la imagen adquirida. A continuación tenemos las referencias en las cuales pueden ampliar su conocimiento y de la cual fue tomada nuestra investigación. Y por lo pronto no nos queda más que agradecer por su atención. Y si tienen algunos comentarios, comentarios o dudas, pueden extenderlo en los comentarios y les respondemos a la brevedad posible. Muchas gracias y hasta luego.